Buenas noches, Nolan. En este ¿Qué tal? caso Buenas noches. vamos a dar inicio a la entrevista Ujú. para la investigación titulada Gestión por Procesos para el Desarrollo de una Tutoría Virtual en un instituto de educación privada en Lima. ¿Sí? La primera pregunta en el marco de esta entrevista es que me describa de qué forma se ha vinculado usted a las actividades y responsabilidades del puesto que trabaja actualmente. ¿Sí? Cuando inició sus labores, ¿de qué manera usted identificó lo que tenía que hacer dentro de estas labores? Bueno, eh, para empezar, al ser convocado, fui introducido en los temas de a poco, se me explica cuáles son exactamente las cosas de las que me corresponde ocuparme y después de eso recién viene una etapa ¿cómo se dice?, de preparación con respecto a todas las herramientas que se iban a manejar para desempeñar ese trabajo, ¿no? Ha sido un poco más larga la etapa de planeamiento antes de comenzar el proceso en sí ya directamente. Ok, mientras recibía usted, digamos, estos temas que indica de planeamiento, estas indicaciones, de una u otra forma identificó la secuencia de cómo tenía que hacer las actividades, sí, qué se hacía primero, qué se hacía después, qué no se Ah, hacía. claro que sí. Sí, por supuesto. O sea, una de las cosas, todo lo que se tiene que ver con el trabajo empezó con, uno, identificar la función, después de que identificamos la función, todos los pasos que se iban a seguir para desarrollar el trabajo. Entonces, toda esa parte fue el inicio antes de comenzar cualquier actividad ya propiamente de la función. Tomó un tiempo hasta que estuvieran bastante claras, ¿no? Porque eso permitió que más adelante las cosas fluyan de manera más Ahora, favorable. ¿y dentro de esta inducción recibió algún insumo formal, alguna documentación que describiera las tareas, procesos o secuencia de las mismas? Mm, Existía alguna documentación ya previa, una guía de desempeño, por ejemplo, docente, ¿no? Que contenía pautas con las cuales ya yo podía evaluar o debía eh, hacer el seguimiento de los docentes, por ejemplo, como una de las funciones. Y esta ya existía, claro que había que de alguna manera adecuarla a los tiempos, ¿no? Es decir, ya tenía 2 años de existencia más o menos, un poco más, y de acuerdo al crecimiento o a la implementación también de la modalidad, había que ver alguna adecuación propia ¿no? de la Quiere actualidad. decir que esta guía de desempeño describía lo que tenían que hacer los docentes, pero la pregunta es si había un documento que describiera lo que tenías que hacer tú. Exactamente un documento, no. No había. Quiere decir que te enteras de tus funciones a través de una explicación oral. Sí, a través de capacitaciones verbales, ¿no? Ya, perfecto. Ahora, ¿me podrías describir la manera en que te asignan las tareas relacionadas a tus funciones? O sea, ¿de Mm, qué forma se te pide que desarrolles cada una de las responsabilidades? Por ejemplo, tú tienes responsabilidades como responsable supervisor para darle seguimiento al docente. Ujú. ¿De qué forma te piden que hagas las cosas? Describe cómo es esa dinámica, cómo es el día a día y de qué manera te piden que hagas Ya. las tareas. En el proceso de inducción, por decir la etapa previa ya a la ejecución, el trabajo era
de conversación, más o menos unas 3 horas al día, en las cuales mi jefe se acerca, ¿no? Me explica qué es lo que se va a hacer de acuerdo a dividiendo cada uno de los ítems los que voy a trabajar y mostrándome ejemplos de cosas que ya existen o que ya se habían hecho. Por ejemplo, en el tema del seguimiento, del acompañamiento, veíamos los videos que ya existían, tutoriales, y qué es lo que se pretendía hacer ahora. En el tema eso para el tema de la capacitación. Para el tema del seguimiento, me mostraba, por ejemplo, algunos de los márgenes más o menos que había identificado de cómo el comportamiento docente y qué es lo que queríamos que se logre ahora. Con respecto, por ejemplo, a... Quiere decir que cuando se te explicaba, o sea, me estás indicando cómo se te dieron las explicaciones para el desarrollo de las tareas que hoy día haces. Sin embargo, una vez que te dan esa inducción, empiezas a iniciar tus labores, ¿sí? Una vez que inicias tus labores, te hacen pedidos, te hacen solicitudes, ¿sí? Como por ejemplo, envía un correo, envía una comunicación, ¿sí? Tareas concretas que son de tu día a día. Claro. ¿Cómo se te solicitan esas tareas? ¿Sí? Es decir, te dan, o sea, las tareas te la piden en el día a día, tienes las tareas dentro de un calendario, tienes, o sea, esta dinámica de cómo te demandan lo que debes hacer, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? En la parte de inducción se mostraron un montón de ejemplos, ¿no? De cosas como se habían hecho y acciones que se habían tomado. Además de eso, ya se inicia con todo de alguna manera planificado en cuanto a las comunicaciones que se van a hacer, en cuanto a la tarea que se va a hacer, en qué semana se debería estar haciendo tal o cual cosa, pero de todas maneras siempre aparecen algunas situaciones en las cuales se tienen que tomar acciones nuevas, ¿no? Hacer un giro de repente como comunicaciones especiales para tratar alguna cosa que sucede, ¿no? Y esas sí eran inmediatas, no eran dentro de lo que ya estaba todo perfectamente planificado, ¿no? Surgían a veces algunos cambios que se tenían que hacer por situaciones del momento, por circunstancias. Situaciones Pero en como, general estaba todo. Como que, por ejemplo, situaciones específicas de profesores que necesitaban ayuda o soporte inmediato, o por ejemplo, de aparición de hechos que requerían eh, mm, que se hicieran algunos cambios en la plataforma o en el ok, material, ¿no? resoluciona situaciones concretas, o sea, responder a momentos concretos. Sin embargo, las otras actividades sí Exacto. respondían en el marco de un plan. Exacto. O sea, ¿Sí? dentro del plan, como lo Un plan que dije, te lo contaban, un plan que te lo pasaban por escrito, un plan que se concertaba. ¿Cómo era eso? bueno, el plan ya había sido explicado en el tema de inducción, ya se tiene más o menos el esquema lo hacía yo, no es que me daban un documento específico, sino que en base a lo que se me decía lo iba todo recopilando y ya lo tenía trabajado en cuadros, o lo tenía listo en cuadros en mi agenda, ¿no? En las herramientas que utilizo normalmente para eso, ¿no? Que puede ser el calendario, el Excel y todo eso. Perfecto. Entonces quiere decir que se te da una pauta inicial de forma oral. Ujú. Tú haces un análisis de esa información y empiezas a generar cada una de las programaciones o empiezas a generar un calendario con cada una de las actividades que vas a Ujú. tener que desarrollar en el transcurso del tiempo. Claro. Ok. Todas estas herramientas también eran recomendaciones propias de, no, de mi jefe, es decir, también me decía con qué herramientas podía planificar mejor o puedo planificar mejor cada una de las diferentes actividades o situaciones que van a aparecer y yo voy llenándola en base a el plan que se va a desarrollar, ¿no? Ok. Ahora, eso es la forma en que se te asignan las actividades, ¿no? Y tú ibas desarrollando. Ujú. Una vez que tú desarrollas estas actividades que se te asignaron,
¿cómo haces tú para entregar estos resultados? O sea, a ti te piden hacer un seguimiento a los docentes, termines de hacer tu tarea, terminas de hacer el trabajo, ¿sí? Eso resulta en algo, en un producto. ¿Cómo haces tú? ¿Cuál es el proceso para tú entregar el resultado de esa tarea que hiciste? Ya. Cada vez que, por ejemplo, aparece una etapa del proceso, a mí se me entrega ya de por sí, o se me facilita un archivo, un documento propio con el contenido del insumo con el que voy a trabajar. Y lo que yo entrego es un reporte en base a eso, ¿no? Tengo una acción, las acciones que se tienen que hacer, las intervenciones o las comunicaciones que se tienen que hacer con ese insumo, pero estoy entregando continuamente reportes, ¿no? Los reportes son, al final, resúmenes de las acciones tomadas. Ok, esos reportes son formatos establecidos, o sea, que ya te los facilitan, tú los llenas y los entregas y ya sabes que tienes qué reporte llenar de manera periódica. Como formatos establecidos, no, pero como contenido que se deba reportar, sí es claro que se debe, que es lo que se debe entregar, ¿no? Decir, normalmente pueden ser en correos donde explico qué es lo que se acaba de hacer, ¿no? Qué es lo que se ha hecho, y qué impacto puede haber tenido en ese momento, ¿no? Y después se me muestran ya los resultados. Yo no veo el resultado general, ¿no? en sí. Ok. ¿Ves el resultado de la actividad concretamente? Claro, o sea, después me muestran justamente cuál es el impacto de las acciones que se han tomado. Esos reportes ya no son míos, ya son con lo que trabaja la jefatura. Ok. Entonces, me indicas que tienes claridad en los contenidos que debes entregar cuando terminas tus actividades, pero no necesariamente un formato, ¿sí? Establecido, estandarizado para entregar lo que realizas. Claro. Sabes qué es lo que debes entregar y eso tiene un impacto en otros indicadores y al final se te muestran, digamos, estos indicadores, o sea, logras evidenciar al final el impacto de lo que haces. Sí, para saber justamente si está funcionando o hay que corregir algunas cosas, ¿no? Ok. ¿Puedes describirme cuáles son tus responsabilidades en la modalidad virtual? Ya. A ver, dentro de mis responsabilidades está dar, por ejemplo, la inducción antes del inicio de un ciclo sobre el manejo de la plataforma, sobre cómo se les va de alguna manera a hacer el seguimiento a los docentes, sobre cómo manejar algunas incidencias, para darles seguridad, sobre todo a los nuevos, ¿no? De que pueden acercarse a una persona. Y luego también está el ayudar en la selección, ¿no? De docentes para la generación de contenidos de las aulas virtuales. También está el trabajo del acompañamiento ya del docente a lo largo del ciclo, ayudándolo con algunas de sus incidencias en clase, ¿no? Cosas que pueden aparecer. Luego está también la producción de videoclases, ¿no? para para algunos cursos que son 100% virtuales. Y bueno, las intervenciones a los docentes en base a los resultados de medición que se hacen, para ver si es que de repente no tienen resultados muy altos en los índices con los cuales se miden, ayudarlos a mejorar. ¿Esas funciones que me describes están plasmadas en algún documento? Sí, bueno, cuando se pide hacer el mapeado de las funciones, estaban ahí, están definidas.
Perfecto. Entonces existe un documento que has visto y que en efecto Ujú. describe cada una de las funciones que acabas de describir. Sí. Ya, perfecto. Eh, ¿Cómo se relacionan las actividades que tú haces? Porque me acabas de describir un conjunto de funciones, ¿no? Que desarrollas dentro de la modalidad. Eh, Descríbeme cómo es que tus actividades tienen, primero si sientes que se interrelacionan y luego me dices cómo es que se interrelacionan con las actividades de tus pares, ¿sí? Con las otras personas que trabajan dentro de la modalidad virtual. Ya. Claro que se interrelacionan porque yo trabajo directamente con los docentes, por ejemplo, ¿no? Mi trabajo es ver cómo es que los docentes están realizando actividades dentro de la modalidad, por decirlo de alguna manera así general. Y cómo se relaciona, y entonces, de alguna manera, de todos del resto de compañeros también del área, soy quien más trabaja con docentes. Trabajo con el 100% de los docentes, o sea, de alguna manera tengo comunicación con el 100% de ellos, ¿no? Independientemente de la modalidad 100% virtual o semi-virtual. Luego, ¿cómo se interrelaciona? Como dije, me encargo de la primera selección de docentes que van a participar como contenidistas, ¿no? Que van a elaborar contenido para ciertos cursos virtuales, así como también de los docentes que van a realizar los videos para cada una de las sesiones. Es decir, existen otros Entonces, procesos, que es hacer uh-huh, contenidos, ¿sí? Ya tienes exacto. otra persona. Y eso pasa justamente ya a otro compañero de la vez que se encarga ya de hacer que todo eso funcione, Perfecto, es ¿no? decir, Yo solamente, lo que tú realizas, se relaciona directamente con este compañero entonces. exactamente, se regresa con la compañera que se encarga ya de lo que es generar en sí, o acompañar en la generación de los contenidos, pero yo me encargo de la selección, ¿no? Yo ya le presento a los docentes finalmente seleccionados y ella continúa con la siguiente etapa del trabajo del proyecto. Ok, entonces, y otra interrelación que haya, que percibas que existe. Mm, Bueno, en temas de si es que todavía hay alguna necesidad que pueda aparecer con los docentes que hay ahí, se me regresa a mí una responsabilidad de suplantar o buscar otra vez un docente para esa función, ¿no? Asimismo, esos docentes, cuando estén trabajando ya en lo que es contenidos, generando contenidos, trabajan junto con los demás miembros del equipo en diferentes momentos. Ahora, todo esto que tú haces, sí, hace un momento dijiste que trabajabas con videoclases, ¿sí? Ujú. Seleccionas a docentes que van a desarrollar contenidos, ¿sí? Obviamente todo esto va en beneficio, ¿no? O va en el orden de formar a los estudiantes, en que aprendan los estudiantes, ¿sí? Eh, ¿Conoces tú cuáles son o de qué forma se sabe cuáles son las percepciones del estudiante de estos servicios que se le prestan? Mm, bueno, he visto, porque se nos presenta alguna información sobre cómo es que reaccionan los alumnos en distintos momentos a a las distintas herramientas que tienen en su aula, ¿no? Y de esa manera podemos ver cuáles son aquellas que prefieren de alguna manera los alumnos, de alguna manera porque se les puede presentar más sencilla, más rápida ¿Y de qué o forma se sabe cordial. eso? Desde el aula misma, por ejemplo, que ya tiene ciertas herramientas que permiten medir qué es lo que están realizando, ¿no? Si ya han terminado de ver o no tal actividad, hasta otras herramientas que nos muestra nuestro jefe para saber
cómo se están desenvolviendo los alumnos dentro Ahora, de sus aulas. en este caso lo que es la satisfacción, es decir, qué tan bien o mal recibida o recibido es el servicio, cómo Ah, se sabe eso, existe una manera de reconocer si el la encuesta. aspecto... Ah, ok. Para Aplicación eso de tenemos la encuesta. encuesta. La encuesta nos permite medir eso directamente. Ujú. Ok. ¿Qué percepciones se tienen en esta encuesta? O sea, lo que me dice es que si existe un instrumento Ujú. eh, que permite reconocer las percepciones del estudiante, ¿sí? Y existen otras herramientas que permiten conocer qué es lo que el El estudiante comportamiento. ve más, ve menos o analizar el comportamiento. Ujú. Claro. Perfecto. Y las percepciones entonces, de acuerdo a lo que me dice, son levantadas por una encuesta. Así ¿Sí? es. Ok. Y la encuesta es bastante elevada en favor de la modalidad. Ok. ¿Cómo se miden los resultados académicos del proceso académico que se ejecuta? ¿Sí? O sea, en el anterior es, ¿cuál es la percepción de los estudiantes de lo que se realiza, ¿no? Pero en este caso, ¿cómo se miden qué se ha logrado desde el punto de vista académico de las cosas que se van desarrollando en la modalidad? Mm, a ver, para medir eso, tenemos buena parte de la encuesta, Ujú. ¿no? Porque lo que pasa es que con la encuesta reconoces es percepción. ¿Sí? Ujú, Una cosa es percepción, es lo que la persona siente, ¿sí? ujú. Pero aquí es resultados académicos. Es decir, ¿cuál es el resultado del trabajo que se ha hecho? Académicamente hablando. ¿Cómo se mide Mm, eso? ¿Cómo se conoce eso? eh, hacer, ahí sí no. ¿No reconoces mecanismos que permitan medir los resultados académicos de los procesos que gestionas? Mm, a ver, una herramienta con la cual podríamos hacer eso. No, no con la cual podríamos hacer eso. O sea, es si existen ya mecanismos, ¿sí? Que permitan saber y medir los resultados académicos de lo que se está haciendo. No he identificado esa Perfecto. parte ahorita. No tienes conocimiento de ello, ¿ok? ¿De qué forma se supervisa que se estén cumpliendo las actividades en el proceso educativo? Es decir, en lo que tú haces existe ya un proceso, ¿no? Ujú. Ese proceso tiene un conjunto de tareas, de acciones. ¿Cómo se supervisa que se estén cumpliendo cada una de estas acciones, cada una de estas tareas? Ah, eh, la plataforma nos permite acceder a información eh, del desempeño del docente dentro de o su manejo con las aulas. Por ejemplo, los índices de comunicación de acuerdo a lo requerido. También podemos ver los índices de, de realización de tareas o de actividades por parte de los alumnos, ¿no? Lo cual permite saber si realmente un docente está, o el aula de un docente es un aula que cumple o no cumple con sus actividades. Eh, y así nos arroja una serie de datos para saber cómo está funcionando un aula y cómo está respondiendo un docente dentro de ella. Ok. Entonces, acudes a herramientas de la herramienta, perdón, herramientas de la plataforma virtual para ir mapeando indicadores de cumplimiento del docente. Ujú. Ok. ¿Cómo se controla el avance de lo que realizas?
Bueno, hay etapas, el ciclo está dividido en etapas y en cada etapa se debe de haber cubierto ya algo, ¿no? Por ejemplo, para la semana en la que ya estamos, ya tenemos, ya tenemos un índice de comunicaciones, ya hemos podido ver también la cantidad de entregas que se han realizado y entonces en base a eso eh, el mismo sitio va marcando el inicio y el cierre de cada una de las etapas del trabajo. Ok. Okay. ¿Puede describir cómo se analizan las percepciones de los estudiantes del proceso educativo? Hace rato me indicaste que había una encuesta, ¿sí? Uh-huh. O sea, para medir las percepciones se aplica una encuesta, pero ¿me puede describir de qué forma son analizados los resultados de esta encuesta? Bueno, los resultados, eh, una vez obtenidos, lo que, lo que nos permite es justamente ver cómo, qué acciones podríamos tomar en base a lo que estamos viendo, ¿no? Si es que, por ejemplo, al alumno no le gusta algo, rechaza de repente demasiado algo, tal vez es algo que se puede suprimir dentro de... ¿Cómo es ese proceso? Tú ves si el alumno rechaza o no rechaza algo, pero ¿cómo es el proceso para saber si se rechaza o no se rechaza algo? Bueno, en la satisfacción del alumno se ve con qué con qué está conforme, si siente que realmente ha sido atendido, si siente que sus actividades cubren las cosas que eh, Ok, pero ¿los resultados de la encuesta son cuantitativos o cualitativos? mm, bueno, por ser porcentuales, entiendo son cuantitativos. Cuantitativos, o sea, es numérico. Y lo que se Uh-huh. hace es analizar numéricamente cada pregunta hecha. Uh-huh. Y en base a esos resultados, ¿qué se hace? Bueno, son tomados en cuenta para la mejora en la implementación de las aulas, para mejorar la percepción de cara al futuro. No hay análisis cualitativo. Lo que pasa es que es difícil pensar que no se puede hacer de todas maneras un análisis cualitativo porque de todas maneras, si bien es cierto todos son porcentajes, o la mayoría son porcentajes, responden a una cuestión también de percepción que debe ser analizada un poco más a través de la comparación de experiencias, ¿no? O cosas que se pueden ir sumando. O sea, no Entonces, descartar. entonces la encuesta te da un conjunto de resultados numéricos. Estos resultados Uh-huh. numéricos son analizados, se ven en qué se sacó y qué se sacó, en qué se sacó más, en qué se sacó menos por cada ítem, y en base a ese resultado se toman acciones. Ok, ahora, ¿cómo evalúan los resultados del desempeño tuyo, ¿sí? Al cierre de un periodo académico, ¿sí? ¿Cómo has evaluado, en este caso, tu desempeño cuando cierras un periodo Mm, académico? bueno, me imagino que por el cumplimiento de todo lo que se había planteado, se había trazado que se iba a hacer, ¿no? Por ejemplo, una meta es llegar a un 90% de docentes capacitados, ¿no? Y se puede saber si es que se ha llegado a capacitar a todos esos docentes. Entonces, creo que todas las cosas que se hacen son medibles, ¿no? Ok, ¿sabes Eh, tú qué es lo que te van a medir? mm, Hay una herramienta para eso, por ejemplo, una herramienta que se llama un alza al vuelo, ¿no? Pero cuyos elementos para ser medidos
sé que son parte ya de lo que he explicado que es mi función, pero y que siempre debo estar por encima de un porcentaje, ¿no? Que me parece que es Es decir, un 85% como mínimo, ¿no? ok, 85%, es decir, tienes un instrumento que reúne, que indica qué es lo que tienes que lograr Ajá, y se comparan lo que has hecho con esas indicaciones que están en el instrumento. Y te claro, piden debo un, demostrar las evidencias de que se han cumplido todas esas partes, ¿no? ok, y te piden un índice de cumplimiento. Eso es Sí, lo que, ok, con evidencia, ¿no? ok. Eh, ¿De qué forma te hacen el feedback de los resultados alcanzados al cierre de un ciclo? Es decir, ya hemos visto Mm, cómo se te evalúa. ¿De qué forma te hacen feedback de esos resultados que has alcanzado como tal? eh, a ver, para empezar, creo que ahí el feedback se va recibiendo por etapas, ¿no? Cuando se va a hacer cada vez que se va haciendo algún tipo de, de- de- vamos cerrando algún elemento, ya de por sí se da un feedback específico, ¿no? Al manejo de esa herramienta o de ese indicador. Ok, Y al final del ciclo, en realidad, es más que todo reunir toda esa experiencia que se ha dado de a pocos, ¿no? Porque además creo que el feedback más efectivo es el que se da oportunamente, ¿no? que sí que Que se se puede filtra. comparar. Ok, ok, ok. Sí, sigue hablando, sigue hablando. No, no, bueno, creo que es muy importante que, por ejemplo, se cumplió con la etapa de la capacitación. Entonces el feedback viene apenas está culminado el proceso de capacitación, ¿no? Ya que más adelante volvemos a revisar y vemos qué impacto hubo desde el final de la capacitación y cómo repercutió en lo que continúa del ciclo, añadiendo obviamente nuevos valores, pero creo que el feedback es continuo en realidad, Ok, entonces, más que un feedback de cierre. perfecto, perfecto. Ahora, ¿puedes narrar cómo son socializados los resultados de desempeño al cierre de un ciclo? Mm, los resultados de desempeño de cada uno, o sea, Ajá, mis resultados de desempeño. ¿cómo se socializan esos resultados? ¿Cómo se describen? ¿Cómo son Ah, mostrados? bueno, en realidad eh, hacia la comunidad o hacia el resto de la institución, hay reuniones en las cuales a veces se habla de ciertos logros o metas alcanzadas. En algunos casos le puede tocar este, eh, a lo que hace uno específicamente, ¿no? En estas reuniones, pero normalmente creo, lo que se socializa es el logro del área, ¿no? En conjunto. Ok, ok, ok. Perfecto. Entonces, ha sido un gusto recibir tu apoyo con cada una de tus respuestas respecto a las preguntas planteadas. Uh -huh. Muchísimas gracias, Nolan, y No, a ti. continuamos trabajando entonces.